¿Alguna vez han sentido que la realidad que percibimos es solo una fina cortina que oculta un universo vasto, jerárquico y constantemente comunicativo? Durante milenios, la humanidad vivió bajo el yugo de la superstición o la abstracción filosófica, creyendo que la vida futura era un reino de niebla, accesible solo mediante la fe ciega. Pero en 1857, esa cortina fue rasgada para siempre. Un único volumen, una obra audaz y metódica, se alzó para convertirse en la piedra angular de una nueva era, el Libro de los Espíritus. Más que un simple texto, este volumen es el código de una nueva fase en la evolución humana, la síntesis de un diálogo sin precedentes con lo incognoscible. Debemos remontarnos a mediados del siglo XIX, un tiempo fascinante donde el rigor científico se enfrentaba a fenómenos que desafiaban toda lógica material. Las mesas giratorias, la llamada danza de las mesas, eran la burla de los escépticos, pero se repetían en Europa y América, produciendo ruidos insólitos y golpes sin causa ostensible. Los sabios intentaron explicarlo todo con electricidad o agentes puramente físicos. Si estos fenómenos se hubieran limitado al mero movimiento de objetos, habrían permanecido en el dominio de las ciencias físicas. Sin embargo, la persistencia y la universalidad de estos hechos requerían una explicación más profunda y racional. Pronto se hizo evidente que los movimientos y los golpes no eran ciegos, sino que manifestaban una voluntad libre e inteligente. Se obtuvieron respuestas elaboradas, primero por golpes que correspondían a letras, y luego mediante la innovadora técnica de un lápiz adaptado a una canastilla o tablilla, psicografía. Al ser interrogada sobre su naturaleza, esta fuerza misteriosa declaró ser un espíritu o genio. Es crucial subrayar, no fue un hombre quien imaginó a los espíritus para explicar los hechos, sino que el fenómeno mismo reveló la palabra y la doctrina. Se levantaba el velo de muchos misterios, abriendo un campo de observaciones completamente nuevo. Aquí entra en escena el hombre que daría forma a la doctrina, Hipólito Léon Denisard Rivail, un educador francés preclaro, discípulo eminente del pedagogo Pestalozzi, con una mente metódica forjada en las ciencias y la pedagogía. Rivail, que luego adoptaría el seudónimo de Allan Kardec, su nombre de una existencia anterior entre los druidas, se acercó a los fenómenos sin teoría preconcebida. Su método era riguroso: observar atentamente, comparar y deducir consecuencias, buscando remontarse de los efectos a las causas por el encadenamiento lógico de los hechos. Él no sentaba sistemas, sino que se dedicaba a la investigación racional y experimental de esta nueva ciencia. Kardec reunió una vasta colección de comunicaciones, obtenidas a través de diversos médiums, como las jóvenes Carolina y Julia Boudin, y la señorita Jaffet. Él no se consideró el autor, sino un mero colaborador de los autores espirituales del libro. La obra fue escrita por orden y bajo el dictado de espíritus superiores, para asentar los cimientos de una filosofía racional,
libre de los prejuicios del sectarismo. Fue un diálogo sin precedentes, un ser humano interrogando el abismo de lo incognoscible, escuchando voces misteriosas, discutiendo y arrancando sus secretos íntimos. El 18 de abril de 1857, la obra vio la luz en París. Su título declaraba su alcance: El libro de los espíritus, conteniendo los principios de la doctrina espírita. Con esta publicación se inició para el mundo la era espírita. Antes de este hito, se hablaba de espiritualismo de una manera vaga y nebulosa. Después, la doctrina espírita, como una especialidad dentro del espiritualismo general, se impuso y consolidó en el mundo. La doctrina se define por las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. El libro de los espíritus no es un libro común. Es el código de una nueva fase de la evolución humana. Los espíritus anunciaron que habían llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal, cumpliendo la promesa evangélica del Consolador, el Paracleto o Espíritu de verdad. El conocimiento de lo invisible se presenta en una secuencia histórica. La Biblia fue la primera codificación, el Evangelio la segunda, centrada en Cristo, el sol que ilumina las otras dos, y el libro de los espíritus es la codificación de la tercera revelación cristiana, que ofrece la síntesis del mundo moderno. La obra es un tratado filosófico, un vasto y complejo sistema. Comienza con la metafísica, la definición de Dios como la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Pasa a la cosmología, elementos generales del universo y creación, la psicología, naturaleza y lazos del espíritu con el cuerpo, y llega a la ética y la sociología con las leyes morales. Su sistema es completo, abarcando una moral y una metafísica penetrada por consideraciones físicas y genéticas. El libro de los espíritus llena la inmensa laguna que existe entre el hombre y Dios, demostrando que este vacío está ocupado por seres de todas las categorías del mundo invisible, que no son otros que los espíritus de los hombres en diferentes niveles de progreso. El libro de los espíritus no es solo la piedra fundamental o el hito inicial. Constituye el andamiaje o estructura general de toda la doctrina espírita. El Pentateuco espírita subsiguiente es una ampliación sistemática de las partes contenidas en este libro madre. Por ejemplo, los estudios experimentales de mediumnidad, libro segundo, capítulo 6 en adelante, se ampliaron en el libro de los médiums. El libro 3, leyes morales, dio origen a el Evangelio según el Espiritismo, enfocándose en la aplicación de la moral evangélica. El cielo y el infierno, con su análisis de penas y goces futuros, se deriva del libro 4 del libro de los espíritus. Uno de los pilares más racionales contenidos en este libro es la pluralidad de existencias corporales o reencarnación. La doctrina de la reencarnación es la única que responde a la idea de la justicia de Dios, explicando la desigualdad de aptitudes, el desarrollo moral y la suerte de los niños que mueren a tierna edad, sin contradecir el amor que Dios consagra a todas sus criaturas. El espíritu reencarnado
pierde temporalmente el recuerdo del pasado, el velo, pero trae la intuición y las tendencias instintivas de lo que ha adquirido antes. La vida corporal es una especie de tamiz o depuratorio por donde el espíritu debe pasar para alcanzar la perfección. El libro de los espíritus inaugura una nueva visión de la divinidad, despojándola de las limitaciones humanas. La definición es terminante. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Los atributos de Dios son eternos, inmutables, inmateriales, soberanamente justos y buenos, aunque Kardec emplea a veces terminología antropomórfica, como penas y recompensas, lo hace para poner el concepto de Dios al alcance del entendimiento humano, reconociendo que al hombre le falta un sentido para comprender la naturaleza íntima de Dios. La naturaleza misma atestigua la existencia de Dios. Su propia conciencia le está diciendo que Él existe. La doctrina espírita explica la constitución del ser humano. Por su cuerpo, participa de la naturaleza animal, instintos. Por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus. El periespíritu, una envoltura semimaterial que se toma del fluido universal, es el vínculo que une al espíritu con el cuerpo. Al morir, el espíritu conserva el periespíritu, que constituye para él un cuerpo etéreo, real y circunscrito, y no una mera abstracción. Es mediante el periespíritu que el espíritu percibe las sensaciones después de la muerte, incluyendo el dolor moral, como el recuerdo penoso de una falta. Mientras que las religiones enseñaban la inmortalidad del alma como un artículo de fe, el libro de los espíritus la hace evidente y, en cierto modo, material. Las comunicaciones con los espíritus nos ilustran acerca del porvenir, permitiéndonos ver y escuchar a aquellos que nos dejaron. Muestran la realidad de ultratumba, describiendo su situación ya no como presunciones, sino como hechos. El espiritismo, de esta forma, se convirtió en el más poderoso auxiliar de la religión, reanimando la fe y ofreciendo una base lógica a la esperanza tambaleante ante el materialismo creciente. Kardec incluyó en la introducción del Libro de los Espíritus un análisis de los contradictores, demostrando que la mayoría de las objeciones se basan en la observación incompleta y el juicio apresurado. Los espíritus advirtieron que dialogar con ellos no es fácil, pues hay una vasta escala espírita, desde espíritus puros, ángeles, hasta espíritus imperfectos, duendes, embrollones, pseudosabios. La clave para distinguir a los buenos de los malos espíritus es el lenguaje y la moralidad. El de los superiores es siempre digno, noble y desprovisto de baja pasión. El espiritismo, al obligar a los adeptos a separar lo bueno de lo malo, disipa las creencias en hechicerías, fórmulas mágicas o pactos diabólicos, ya que los espíritus son atraídos solo por el pensamiento y la moral, no por cosas materiales. La permanencia y solidez de los principios del Libro de los Espíritus, que no han sido conmovidos por el avance vertiginoso del mundo ni de la ciencia en más de 100 años,
deriva de la legitimidad de la fuente, la falange del espíritu de verdad y la precisión del método cardesiano. Este método incluye el consenso universal, concordancia de varias comunicaciones obtenidas por médiums diferentes, en forma simultánea y en lugares diversos, acerca de un mismo tema. Además, la ciencia propiamente dicha, que se basa en la materia, es incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo, puesto que su objeto es el espíritu y no la materia. El espíritu, antes de encarnar, elige las pruebas que desea sufrir a fin de apresurar su adelanto, trazándose así su destino. La doctrina espírita es eminentemente moral, pues admite el libre albedrío en toda su plenitud. El hombre tiene el poder de resistir a las malas sugerencias de espíritus inferiores. La oración y la confianza en Dios atraen a los espíritus buenos, que lo asisten con buenos pensamientos, pero nunca anulan su voluntad. El libro de los espíritus nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que la fatalidad solo existe en la elección previa de la prueba o en las consecuencias de nuestros propios desaciertos. La moral superior, enseñada en el libro de los espíritus, nos insta al perfeccionamiento moral. La verdadera adoración está en el corazón y el objetivo es combatir el egoísmo y el orgullo que nos ligan a la materia. Jesús es el arquetipo de la perfección moral y su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios. El conocimiento de sí mismo, mediante el examen diario de conciencia, como lo sugiere San Agustín, es la clave del mejoramiento individual. El libro de los espíritus resuelve un enigma cósmico. La razón nos dice que entre el hombre y Dios, el alfa y omega de lo creado, debe haber otros eslabones. El espiritismo muestra que este vacío está ocupado por seres de todas las categorías, que no son otros que los espíritus de los hombres en diferentes niveles de progreso. Todo se correlaciona y se encadena, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo comenzó en un átomo. Esta es la admirable ley de la armonía, cuyo conjunto no puede aprender aún nuestro espíritu limitado. El espiritismo es el antagonista más temible del materialismo. Al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, reanima la fe y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. La doctrina espírita no se basa en negaciones, sino en la confianza en Dios. Ofrece la solución más filosófica a los problemas humanos. Explica lo que nada más explica y provee una base a la justicia, la caridad y el amor al prójimo. Su fuerza reside no en las manifestaciones materiales, sino en su filosofía y el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. El estudio de esta obra no debe ser superficial. Kardec advierte que solo un estudio serio y continuado, realizado en el silencio y el recogimiento, puede conducir a la verdad. El libro de los espíritus es más que una creencia o un pasatiempo. Es una ciencia que nos lanza de súbito a un orden de cosas tan nuevo y grande. Nos da el impulso moral para el mejoramiento, la resignación ante el dolor y la certeza de que la muerte es solo un renacimiento hacia la vida eterna.
Hace más de un siglo que el Libro de los Espíritus fue publicado, y hoy en día sus principios fundamentales permanecen inalterables. El conocimiento de la doctrina nos provee de una certeza que nos libra del tormento de la incertidumbre. Te has asomado al abismo de lo incognoscible, y el abismo te ha respondido con lógica, moralidad y pruebas irrefutables. La elección es tuya. ¿Continuarás en la oscuridad de la incredulidad o te atreverás a abrazar esta verdad que te revela las leyes de tu existencia, tu misión y tu infinito porvenir?